Aló, aló. Aló, Creo que estamos grabando. Bueno, ¿qué dice Gonzalo? ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, no te me pongas serio, ¿eh? Y bueno, Como ¿quién va si a escuchar fueras. esto? Por Dios, ¿quién va a escuchar esto? Ese No es el sabemos, problema. pero eso es uno de los permisos. Te pido permiso para hacer eventualmente lo que yo quiera con esta entrevista. Por supuesto, me lo mostrásela a mi madre. Escúchame una cosa, te hago preguntas básicas al comienzo que tiene que ver con tu nombre, Gonzalo Antoniazzi, edad, puedes decir, 40 qué año de tango, y como 18. 18 ya. ¿Cómo pasa el Che, tiempo? estamos cerca de los 20 ya, mira. Y Hacemos una fiesta a los 20. hacemos una fiesta, ya hicimos para los míos, porque no Y sé. por eso hicimos para vos, para Fede, hacemos otra para mí, para algún otro que justo sea de esa camada. Che, Gonza, ¿y años de docencia? Y deben ser desde el 2006, son 14 y pico, 15. Bien de bien. Bueno, es para la beca FEFCA. Y la beca, el objetivo de la beca tiene que ver con articular los procesos de autopercepción con el tango danza, más claramente. Entonces te hago algunas preguntas y me vas contestando y vamos viendo entre los dos qué acontece. ¿Está? La primera sería cómo es el Listo. proceso de aprendizaje, que me cuentes sobre algunos mojones relevantes para vos en ese proceso, hacia dónde fuiste, qué hiciste, cómo lo hiciste, qué decían tus profes, lo que se te ocurra. Claro. Y bueno, sí, estaba un poco lo que hablábamos. O sea, lo primero que uno empieza haciendo es copiando, así, copiando o haciendo una mímica de un movimiento, que no tenés idea de cómo lo estás haciendo en realidad. O sea, los primeros movimientos, copiás, tratás de hacer lo que te muestran, sin pensar cómo, ¿no? O sea, da un paso para adelante y tres para el costado y yo qué sé, y haces eso. Y después, para mí el tema empieza cuando los movimientos empiezan a volverse un poco más complejos, siempre desde la ansiedad de aprender más, ¿no? Querés aprender cosas que viste y que te das cuenta que notoriamente son más difíciles de hacer porque ya no son simples. Entonces ahí te empieza a exigir desarrollarte técnicamente, Perfecto. porque para empezar a hacer un giro no es solo una coreografía, entre comillas, ya ahí vos necesitas hacer pivots, necesitas abrir espacios, ir a otros espacios que el otro va dejando, lo que sea. Entonces ya ahí empieza, para mí ahí es donde verdaderamente empieza el desarrollo técnico del cuerpo, donde vos te ves obligado a encontrar determinadas cosas. Para mí empieza ahí, cuando pasás de los movimientos más básicos, que son coreografías que podés copiar a un nivel muy básico, a cuando empezás a pasar algunas que ya te requieren más coordinación, porque requieren coordinación de piernas, brazos, manos, de dónde estás, de a dónde estás, en el caso del que conduce, a dónde está enviando a la otra persona o qué le está pidiendo. Empieza ahí para mí. Bien de bien, y eso fue así para vos, o sea, lo que quiero decir es tus profes del comienzo, no sé bien cómo fue esto de, viste que algunos fuimos bastante autodidactas, porque en realidad no teníamos tanta info que recolectar, y en ese sentido a veces la búsqueda pasa por uno, y en ese sentido a veces es estimulada por el profe que tenés enfrente. Los profes que tuviste de comienzo, si es que así fue, que no sé, Sí. ¿estimulaban ya esto o en realidad también te ayudaban a la parte de copia e imitación únicamente? Y los primeros profes que tuve eran más de mostrar algo y que vos trates de copiarlo. Y después ahí vino otra camada de profes que eran más de te muestro, pero además lo hago contigo y te explico alguna sensación que tenés que encontrar o a través de eso un poco más técnico. Y después vino otro escalón de profesores más, sí, bastante más técnicos ya, que de pronto te decían, en una clase te explicaban que algo se lograba si movías el hombro hacia tal lado o levantabas desde, no sé, desde la punta del pie, tal movimiento. Ahí cuando se empezó a volver más técnico,
y te ves obligado a tomar más conciencia de esas cosas. Y así te pasó, fuiste tomando conciencia de eso, porque también lo que me explicás puede ser copia-imitación en el sentido de, para el otro, el hombro debe moverse así para crear un espacio, pero en tu cuerpo eso ocupa otro lugar o tiene otra forma. Entonces, sí o sí te trae a vos, una vez más, ¿no? Es como tratar de revisar qué es lo que uno tiene que generar para que eso pase de tal forma. No es lo mismo que en el cuerpo del otro, a eso voy. Por eso digo, ¿cuándo fue que te metiste de lleno en la investigación de cómo yo genero mis propios espacios? Ya estabas perfecto. Y capaz que a partir del tercer o cuarto año de haber empezado a bailar. Eso es súper. Que sí, porque ahí me empecé a dar cuenta de que en realidad, más allá de lo que el otro te explica, sea quien sea, en cualquier instancia, cualquier clase, es para lograr un efecto que se parezca, vos tenés que lograr armarlo adentro tuyo. Eso. Entonces, es justo esa transferencia, ¿no? En donde igualmente el hecho de que el otro mueva el hombro, quizás en el cuerpo de uno no da lo mismo. no, porque aparte hay una cosa que hemos hablado muchas veces, que es que lo que el otro llama el hombro, ¿qué es? Sí. ¿No? O sea, lo que el otro que es solo el pedazo este de afuera del hombro, es todo este pedazo que incluye la clavícula. Entonces, a veces, como que vos me decís, capaz que lo que el otro llama tirar el hombro para atrás, y yo diría que es girar sobre mi columna un poco hacia tal lado. Todo ese encuentro de cosas, eso es, ahí el plano para mí es donde se cruza el plano de la autopercepción, y un poco la indagación es saber si en realidad nos empezó a pasar, por qué nos empieza a pasar, si es que vamos atrás de determinados deseos. A la mayoría de alguna manera les termina pasando que, no, lo que explicaste, que la complejidad de lo que sigue con este cuerpo hoy presente de esta forma no va. Entonces tengo que de alguna manera empezar a activar otras cosas. En ese sentido, Gonza, vos me dirías que en esto que estás explicando, crear espacios, moverte así, girar así y demás, ¿ya podías considerar al otro enfrente a vos? ¿Siempre fue? O sea, ¿siempre lo consideraste o eso es algo que se abre también? Para mí hay una diferencia grande también en el autopercibirse, en la consideración del otro frente a mí mientras me autopercibo, finalmente como la mecánica de los dos, de alguna manera, ¿no? Concebir la mecánica de la pareja. Sí, para mí eso vino después. Bien, por eso, viste que hay varios mojones ahí, ¿no? Sí, eso vino después, porque imagínate que, por ejemplo, yo que siempre hice de conductor en general, el solo hecho de meterte en el, hablando mal y pronto, quilombo de organizar tu cuerpo para tener que hacer un movimiento y lograr un efecto, que lo empezás a intentar, imagínate que estás con el 100% de la atención en lo que vos estás haciendo y viendo qué provoca en el otro, pero a su vez, recién después de bastante tiempo de eso, podés empezar a percibirlo al otro. De cómo, si está respondiendo o no, o desde dónde responde, o, exacto, ¿no? Como a un nivel más profundo, viene un tiempo después, me parece. Y son como capas. Por eso te decía. Claro, es como si yo te dijera el famoso que cuando estabas probando algo, con él me sale, con ella no me sale, o lo que sea eso, el momento donde lo percibís al otro, en general diría que es cuando te sale con el, no sé, con el 90%, entre comillas. Que vos ahí decís, tengo esta persona enfrente y yo veo que se responde desde acá y se mueve desde acá, o si yo aplico acá una fuerza o lo que sea, responde de tal manera, ahí eso viene un poco después. Bien, es interesante, en una de las entrevistas, me hiciste acordar que una de las entrevistas en realidad le explicaba que aprendió un montón bailando de los espacios que el otro le requería de alguna manera. O sea, si yo empujo mi hombro, por ponerlo de manera casera, ¿no? Si empujo mi hombro hacia adelante porque estoy precisando de ese espacio, él empezó a sentir la posibilidad de dar espacios más claros a través de los espacios que reclamo un espacio con el cuerpo, empezás a sentirlo el espacio que el otro ocupa. Pero tenés que estar en conexión con de alguna forma el otro que tenés enfrente para poder percibir. Si no estás muy solo ahí, todavía estás resolviendo qué es lo que hace el cuerpo y cómo lo hace, sin poder todavía intercalarte con el otro. Sí. También en tu caso que hiciste un camino extenso
con una super bailarina. Ujú. En ese sentido también es interesante saber el aporte físico, el aporte de alguna forma de ella en tu creación, si se entiende. Sí, y es total, Claro, es fundamental. para percibir lo que sí o lo que no, y si va o no va, la ayuda del otro enfrente a uno, de alguna manera, ¿no? Cómo el otro reacciona, cómo que el otro efectiviza sus movimientos, que elige, cómo le elige. Sí, para mí eso es fundamental. O sea, hablando de tango, siempre, indudablemente para mí las personas que más se desarrollan, independientemente del nivel de profesionalismo o de popularidad que alcancen, los que más se van desarrollando son los que logran tener un trabajo sostenido en el tiempo con parejas. A veces puede ser una o más de una, pero tiene que ser un tiempo medianamente intenso y sostenido para que eso dé fruto, ¿no? Es como la clásica, me acuerdo de las escenas de ir, yo qué sé, de tomar clase y decir, bueno, si pruebo esto lo suficiente con esta persona, con la misma persona, va a llegar un punto donde nos vamos a encontrar. Y en cambio, si vas rotando de persona en persona mucho, se aprende, pero es diferente igual, es más, lo que construís con otra persona es... ¿O decís que se puede ahondar más en las calidades? Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, es como que la suma es más, como es el resultado final, es más que la suma de las partes. Sí. O sea, es más, ¿no? Entre cuando son dos personas que trabajan juntos. O sea que tu movimiento, Gonza, tuvo que ver más que nada con el hecho de abordar cosas un poco más complejas que requerían de otro posicionamiento en total, mental en principio, si no, no lo entendés, físico, digamos. O sea que vino desde ahí, no vino a través de ninguna dolencia, no vino a través bueno, dolencia sería la pregunta. Lo primero que me acuerdo que intenté hacer cuando empecé a decir, bueno, como que necesito concentrarme más en lo que estoy haciendo, fue caminar. O sea, caminar con la pareja bailando, digamos, ¿no? Caminaba mucho. Eso fue lo primero que recuerdo hacer porque me daba cuenta que si pisaba mal, con mal me refiero si pisaba muy sobre cualquiera de los costados del pie o lo que sea, sobre todo los costados de afuera. Me pasaba al principio que se me doblaban mucho los pies hacia afuera. Pisaba mucho como así, con el talón y esto. Y entonces eso me hacía sentir muy inestable. Y eso fue, me acuerdo, de las primeras cosas que empecé a tratar de cambiar conscientemente. Y vino en parte de una incomodidad y en parte de que eso no me permitía estar bien en eje y por lo tanto no me permitía maniobrar. Y después vienen, yo qué sé, por ejemplo, cosas que nacen de la incomodidad también, pero de la efectividad después a la hora de aplicar el movimiento, como el uso por ejemplo, el uso del hombro o la posición de los hombros, o específicamente del hombro de la mano que va levantada, por ejemplo, ¿no? De la mano izquierda del varón. Recuerdo muy, muy patente cosas de esas que después siempre las estás como trabajando, ¿no? En tu mente. Cuando estás bailando, lo estás haciendo. O sea que crees que eso Pero es conciencia que de alguna forma se abre y después te acompaña, básicamente, ¿no? Es que se pueda... O sea, es una forma de fijarse, es una forma de presencia, ¿sería? sí, no te olvidas de eso. No te olvidas, capaz que salvo en algún momento muy específico que estés bailando y entres como en un estado Hermoso. de flow, claro, que de pronto hay un momento donde te podría decir que todo está pasando casi sin pensarlo. Es muy difícil alcanzar eso, por lo menos para mí. Necesitas haber bailado mucho rato y tener el cuerpo muy caliente, entre comillas, y también tiene que ver con quién lo haces y cómo lo haces y en el ambiente en el que estás. O sea, pero... Magia, llegó la magia. Sí, La vieja quería magia. exacto, estás quebrando. Cuando estás quebrando. Bajó el duende. Sí, 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 ahí se acomoda todo, ¿no? Hay momentos donde se acomoda todo.
Si no, Claro. es inevitable, hasta que logres el acomodo, me parece un poco inevitable que lo estás buscando. Claro, yo lo quería decir más como acompaña la vida de uno, o sea, la manera de buscar termina siendo, bailando, la manera de buscar en ese sentido termina siendo observarse, observar, sentir, ver cómo y demás. Seguro. Los días de magia total, ese recurso trabajó tanto en paralelo con tu baile que te permite llegar a condiciones de magia de vez en cuando, digamos. Claro, obvio, sí, sí, es como que entrenaste y de golpe Claro, estás ahí. encontraste una manera de... Che, Gonce, Sí, sí, contame, contame. no, digo, el otro día estaba mirando un documental de la Fórmula 1 y lo ¿Mm? mismo le pasa a los pilotos, lo contaban de la misma manera, exactamente. Y Ah, ya los tipos cuentan que hay un momento de la carrera donde son es el como que están en flow. Claro, el auto es parte del cuerpo de ellos y entraron en esa instancia donde ya no están tanto pensando si la próxima curva la tomo de tal manera o si doblo para acá, es como que sale solo. Qué Me bello, ¿no? pasa lo mismo. Sí, tal cual. Está explicado, por Están lo que, menos, ¿no? En diferentes palos está explicado de la misma forma, ¿no? Es un punto de encaje de alguna eh, forma. Es sí, como están quebrando los pilotos. sí, quebración del piloto. Che, La Gonza, quebración del los piloto es dolores, uno. ¿qué pasó con los dolores? ¿Tenés marcas, dolores alojados, capaz que dolores alojados en principio, ¿no? De esos que cuesta sacarse, de esos que empiezan a incidir o que hay mucha tensión, el cuerpo maneja con tensión y de alguna forma quedan ahí en el cuerpo un tiempo, ¿o no? Los primeros que recuerdo así fuertes eran de espalda, de la parte baja de la espalda, de las lumbares, que al principio pensaba que era porque bailaba mucho y después en la medida que fui descubriendo cómo acomodarme, me di cuenta que no era tanto por la cantidad de tiempo que bailaba, sino por cómo estaba parado. Bien. Entonces, ese es el primero así que puedo recordar, que de terminar una noche de mucho bailar y, y tener la sensación de que te dolía todo. Pero con el tiempo eso fue pasando en la medida de que vas acomodándote el cuerpo, ¿no? Sí, sí, para mí Sí, es. el dolor también es un gran aliado para el progreso, digamos. En ese sentido, querés que te deje de doler. Por favor, claro, además donde los implantes jalan y ¿Querés empiezan que a te... trabarse, o te moves de lugar o no se puede más. Y sí, querés que te deje de doler. Ya Sí, está, tenés que buscarle la vuelta. sí, sí, sí. Che, bueno, yo lo que quería saber es que entonces en el transcurso de tu enseñanza y de las clases, o por periodos, o como quieras contármelo, eh, ¿qué utilizás como estrategias pedagógicas para tus clases? Y, bueno, y eventualmente, si esto es interesante para vos, ¿cómo lo aplicás? ¿Cómo lo aplicás? Eh, bueno, al principio las clases eran bastante de que, de, que, de que la persona tratara de copiar el movimiento. Es decir, depende qué nivel de clase estés dando, cómo la das, por lo menos a mi entender. Hay gente que está en una etapa donde todavía está en la etapa de copia del movimiento, entonces un poco tratás de que copien un movimiento y después lo empezás a trabajar como más en profundidad, porque de pronto, yo qué sé, si querés explicarle algo que todavía no lo puede mínimamente coreografiar a No, veces. no, bueno, es que o sea, están las dos cosas pasando todo el tiempo. Copiar, hay que seguir copiando. Exacto. El asunto es después cómo ahondás Ir afinándolo. en el cómo de la forma, sí, claro. Claro, ir afinándolo. Y después, yo en general siempre soy mucho de probar las cosas físicamente con los alumnos, o sea, con todos, ¿no? Tanto los que llevan como los que son llevados. Probar. Para mí la sensación física de que sientan lo que es necesario producir o de que tengan una respuesta a lo que están produciendo en sí, es fundamental, como la prueba de física real. Sí, sensorial. Y después siempre hablo mucho como del tema de una actitud. Es decir, el cuerpo sin actitud
Claro, el cuerpo sin actitud no funciona desde mi punto de vista. Hay cosas que las tenés que hacer con una determinada actitud para que funcionen, si no, no ocurren. Si tu cuerpo está, por ejemplo, extremadamente laxo o extremadamente tenso, no funciona. Para mí eso es fundamental. Bien. O sea que trabajás sobre esos ejes sensorialmente un montón, o sea, estando con la gente físicamente para que el otro pueda de alguna manera sentir o percibir. ¿Sería? Sí, tal cual. Justamente porque en realidad en eso de que muchas veces me ha pasado como alumno de ir a clases donde el profesor te explica muchas veces medianamente de la misma manera algo, pero nunca lo prueba contigo. Y para vos es medio indescifrable a veces eso. Hasta que viene y de pronto lo prueba y captás algo en el movimiento que vos después... Y que por la otra información no lo podías a veces aplicar. Entonces, para mí, la prueba, el pasar tiempo con las personas haciendo las cosas es fundamental. ¿Y te resulta fácil encontrar, porque yo encuentro también a veces en mis clases, la dificultad es justamente poder tirar una experiencia de proceso grupal en donde el otro perciba y esto, ¿no? Ese otro plano, no solamente una forma de información que el otro copie y terminó, sino que usar más cantidad de información, que el otro perciba, que el otro se sienta, se autoperciba, bueno, que el otro pueda abrir estos espacios, que el otro pueda elegir el cómo de una dirección y todo lo demás. Me cuesta a veces acercar procedimientos grupales para que el otro entienda de qué hablo. Y bueno, la tercera pregunta sería como esa, ¿no? ¿Cómo? ¿Se te ocurre? O sea, si incluso te pidiera que me contaras una forma de ejercicio para despertar algo en alguien, como una especie de, tenés una mini clase ahora y le tenés que explicar a 6 personas ahí qué es lo qué pueden hacer para intuir o qué pueden hacer para trabajar sobre o arrojar luz sobre determinada cosa. Yo encuentro un montón de dificultad en eso y de alguna forma la pregunta tiene que ver con si eso está fácil para todos nosotros o también encontramos dificultades en la experiencia de explicarle al otro. No sé si es claro, vos me preguntás. No, sí. Bueno, lo que pasa es que la clase grupal siempre va a ir a pérdida contra la clase personalizada o contra el momento en el que estás persona a persona con alguien, ¿no? Aún dentro de una clase grupal. Porque eso que vos proponés como ejercicio o tirás como pauta para que hagan todos, siempre está bueno y podés lograr buenas cosas y se pueden lograr buenos resultados y la gente se puede dar cuenta de un montón de cosas, pero a su vez siempre va a haber un nivel, desde mi punto de vista, superior, que es el del contacto individual. En el sentido de que hay cierto nivel, yo te diría que todas las cosas que he aprendido, cuanto más profundas, más se basan en un contacto y en una experiencia y en una prueba con el que tiene la información en el cuerpo y te la puede transmitir, que en cualquier cosa que diga. Perfecto. Entonces, o sea, ya te digo, como si... Sí, es como si te dijera, no sé, cocinar, bueno, no es lo mismo ver una receta en la tele que estar al lado de tu madre o de tu abuela cocinando y viendo ahí cómo lo hace y te lo muestra y te lo explica y probás a ver cómo va y cuál es el punto de tal cosa. Y para mí es igual. En los ejercicios grupales sirven hasta cierto punto, pero hay un punto donde la transmisión es persona a persona física, para mí. Y bueno, lo que pasa que a mí, con eso que decís, se me ocurre a mí que nos falta, porque a veces nos pasa esto, como si vos trabajás personalmente con alguien, tenés más posibilidades de estar con ese alguien, pero si tienes una clase con 20 personas, entonces se te hace difícil pasar por absolutamente todos o dedicarles el tiempo que cada una precisa para llegar a averiguar lo que precisa.
Pero Claro. entonces de repente los procedimientos grupales podrían constar de ejercicios grupales en donde uno sienta hacia el otro, o sea, en pareja, sí, sintiendo, pero Sí, plantear algo que despierte, no sé si me explico, pero que despierte determinada percepción de algo. Y esto es donde yo encuentro el meollo de la historia, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para no sí, estar en presencia únicamente vos? Porque a veces no podemos completar eso, pero de todas maneras entregar una información que al otro le sirva perceptivamente para abrir camino hacia algo. Puede ser de uno en uno, pero ese uno quizás no seas vos. claro, claro. Y ahí encuentro como cierto, yo encuentro dificultades para mí misma, por eso se me ocurría esa tercera pregunta, solo para sentirme feliz de que todos más o menos estábamos parecidos. Para mí muchos de esos ejercicios vienen de, a ver, yo por ejemplo, bailo tango hace muchos años y tomé algunas clases de otras disciplinas Bien, que me han ayudado y de las cuales he sacado ejercicios y cosas para aplicar en las clases, pero en general me parece que hay, hay mucho que sacar de esas otras áreas más técnicas, o no sé si llamarlo más técnicas, como que, ¿cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, ¿no? Sacar ejercicios de clases de contact, sacar ejercicios eh, bien. eh, de clases de, qué sé yo, de, de danza moderna o clásico, o en fin, me parece que hay, sobre todo en determinados lugares o danzas donde la persona baila sola o se baila de a uno, entre comillas, Ujú. hay muchos ejercicios para trabajar el cuerpo, ¿no? Y ahí me parece que hay de dónde sacar que puede ayudar en las clases de tango, ¿no? Siempre hablando. Otras Recuerdo algunos disciplinas. ejercicios. Sí, sí, sí. O sea, como que ahí te tenés que nutrir un poco, me De parece. otras disciplinas que metan información para dentro de... O sea que de alguna forma sí sentís que el tango, o sea que si tuviéramos que hacer eso, bueno, no sabemos si está pasando, de eso se trata la investigación, si tuviéramos Ujú. que hacer eso, nutrirnos de alguna otra experiencia, de otras danzas que trabajen sobre el plano perceptivo y demás, podría ser una buena cosa, o sea, amalgamar estas dos cosas. Y sí, danzas y técnicas, como qué sé yo mismo, como bueno, hemos hecho clases juntos el tema del Alexander funciona, la gente desarrolla otro nivel de percepción, algunos usarán otras técnicas también, pero digamos, sí, sí me parece que enriquece las clases el tomar aportes de otros lugares y no quedarse en el tango, entre comillas, como coreografía o como este, pasarlo a cuerpo más allá del tango y después aplicarlo en el tango. Entiendo, perfecto. ¿En tu baile hubo otras actividades que vos sintieras ayudaban? Me habías dicho hace un rato que vos sintieras ayudaban a tu tango. Sí, eh, Pueden ser una época, formativas, en principio, pueden ser formativas o otras actividades que te hayan acompañado por periodos de tiempo que te vinieron sí, sí, hay dentro. cosas del deporte que me han ayudado Ujú. y hay cosas de la danza, como por ejemplo, yo te decía de lo del contact y todo eso, también me ayudó muchísimo. Este, aunque en el momento a veces que de pronto vos estás haciendo la otra actividad, entre comillas, sea una clase de contact o si estás haciendo algo de deporte, capaz que en el momento no lo ves en cómo te va a ayudar, pero resulta que cuando vas a aplicarte en el tango, reconoces cosas que capaz que no las hubieras reconocido si no hubieras tenido la otra Sí, experiencia. sí. O sea que ayudan, las otras experiencias ayudan, todas, todas. Para mí después sí hay un fino hilo este, donde si practicas demasiado otras disciplinas, te puedas, entre comillas, ¿cómo lo puedo decir?
pasarte mucho para el lado de esto otro que estés estudiando también. Como si te diría que de pronto si estudias artes marciales duras, ¿no? De pronto a la hora, Pesca tu y lo tango. haces mucho, claro, y lo haces mucho, tu cuerpo empieza a adoptar otra Sí, otra postura, otra cosa, otra comunicación, exacto, y de pronto se te va la mano con lo que sirve de eso. Perfecto. Bueno, Gonza, yo pienso que te he preguntado más o menos todo lo que necesitaba, que no sé bien lo que es, yo también lo voy llevando. Esta última pregunta se me ocurre a partir de que las primeras entrevistas llegaban todas al mismo punto. Entonces se me ocurrió también ahí preguntar qué pasaba, si podíamos ahondar en algún tipo de ejercicio y encontrarnos con las dificultades. Y bueno, así que yo también voy armando la historia ahí, voy preguntándome si agrego algo, saco algo de más. Y bueno, y agradecerte por el rato ahí con el mate y la charlota. Genial, gracias a vos. Bueno, escuchame una cosa, corto y no te vayas que te hablo de nuevo, ¿está? Espérate, corto la grabación. Gracias, Gonza.